Bueno, muy buenos días, padres de familia y queridos estudiantes. Reciban un cordial saludo desde mi casa. Como ustedes saben, estamos realizando una serie de estrategias y contingencias por el tema del coronavirus. Es un tema muy importante que debemos tener en cuenta, puesto que no solamente afecta a la salud a nivel mundial, ni la salud de otros países, sino que también está afectando la salud en nuestro país. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos desarrollar diferentes estrategias y sobre todo tomar conciencia de que debemos cuidarnos. Pues si yo me protejo, protejo a mi familia y por eso quiero compartirles una frase muy importante que tengo como lema en mi casa. Prevenir y cuidarnos desde casa es un tema de responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Todos tenemos derecho a vivir sanamente. En este orden de ideas, pues quiero hacer una serie de recomendaciones importantes para el trabajo de clase virtual que vamos a desarrollar el día de hoy y el próximo lunes 31 de marzo. En primer lugar, recordarles a los niños que aprovechen este tiempo no solamente para estar en casa y estar en familia y bañarse constantemente las manos, usar tapabocas si están enfermos y evitar el contacto con las personas que llegan de pronto desde la calle. Eh, es leer. Aprovechen ese tiempo para leer el libro de plan lector y terminarlo. Recuerden que yo les he dicho que utilicen de su tiempo 5 o 10 minutos para hacer esa lectura. Entonces es importante que ustedes la realicen. En segundo lugar, el día de hoy vamos a trabajar un tema de ortografía y por lo tanto necesitamos el cuaderno ferrocarril en la parte de ortografía y caligrafía. Necesitamos nuestro diccionario porque con él podemos ayudarnos cuando no conocemos el significado de alguna palabra. 3. Desarrollar la guía, que es una guía muy fácil, muy práctica frente al tema que voy a evaluar el día de hoy. Y recordarles a ustedes y a los papitos que ese tema es un tema que me hace falta de trabajar para terminar de evaluar el desempeño 4. Y me quedaría pendiente el desempeño 5, que es el tema de la fotografía y que ese lo abordaremos la próxima semana, pero en la guía va una recomendación importante para que vayan adelantando el trabajo. También es importante decirles a los papitos que ya pueden visualizar en la web escolar las diferentes actividades evaluadas y la nota respectiva. Es de aclarar que esta nota ya fueron evaluadas en el aula de clase en el colegio y que las únicas notas nuevas que van a aparecer frente al trabajo virtual son la nota de hoy del uso de la B y V y la nota del tema de fotografía que será para la próxima semana. De resto, las notas fueron sacadas en el aula de clase, trabajando en el libro de actividades, trabajando en los cuadernos, trabajando diferentes días. Por último, recordarles que hay estudiantes que no me enviaron la guía de prueba saber. Esa guía se trabajó hace 20 días, más o menos. Grado quinto A y quinto C entregaron completa la actividad. Grado quinto B y quinto D no la entregaron completa. Entonces les solicito a los estudiantes que hacen falta por hacer llegar esa actividad, lo hagan a través de plataforma, ya que me hace falta ponerles esa nota. Los padres de familia pueden revisar los procesos. Desafortunadamente, algunos estudiantes no cumplieron con los desempeños debido a de pronto su falta de atención, de pronto muchas excusas frente a presentar las actividades, es que no tengo, se me olvidó, es que no hice, es que se me quedó el cuaderno, es que no tengo plataforma y libro. Igual esto no es excusa porque yo a los niños los ponía a trabajar en el aula de clase con otros compañeritos y por esa razón pues no veo por qué algunos estudiantes dejaron de presentar las actividades. Entonces se han buscado las mejores estrategias de trabajo. Sin embargo, pues a veces los niños no aprovechan y siempre he insistido en que yo evalúo más en el aula de clase porque es la única manera de ver qué es lo que realmente hace el niño, qué competencias tiene y cuáles son sus habilidades. En ese orden de ideas, pues papás, yo les pido a ustedes la colaboración
Igualmente, pues vendrá la semana de recuperación para aquellos estudiantes que no cumplieron con la meta propuesta. Bueno, el día de hoy entonces, como les decía, vamos a trabajar el uso de la B y V. En algunos casos, a veces utilizamos ese término nombrando a estas letras como B y V. En otros casos la utilizamos como la B de burro o la B de vaca, porque así de pronto fue como iniciamos aprendiendo estas letras en jardín o en grado preescolar. Pero de igual manera, pues tienen validez. Lo importante es que nuestros niños, ustedes estudiantes, puedan conocer o identificar y reforzar aquellas palabras que tienen el uso de la B y la V. Porque pues a veces nosotros recurrimos mucho en esas faltas ortográficas y recuerden que la ortografía es muy importante, no solamente para escribir, sino también para comunicarnos. Y creo que es la carta de presentación más importante que nosotros tenemos hoy en día. Podemos escribir por WhatsApp, por Facebook, por cualquiera de estos medios de redes sociales, pero si no tenemos una buena ortografía, créanme que vamos a pasar de pronto una vergüenza, porque para mí es importante escribir muy bien y correctamente las palabras. Desde este punto de vista, entonces, estudiantes, vamos a comenzar con el uso de la V. Una de las reglas, porque hay muchas reglas, pero vamos a trabajar algunas. Igual yo envío un video donde ustedes van a tomar nota de la información, tanto que les estoy dando como la información que está allí consignada, en donde ustedes van a recopilar algunas de esas reglas ortográficas y las vamos a poner en práctica en la guía que me van a enviar el día de hoy. Entonces, la primera regla, se usa V después de la letra B, D o N. Por ejemplo, obvio, adverbio, advertir, desenvolver, inverso. Una de estas palabras la conocemos mucho, que es la palabra adverbio. La palabra adverbio es una categoría gramatical, recordemos, y es aquella palabra que modifica al verbo, al adjetivo o al adverbio. Entonces, tengámoslo en cuenta. También tenemos allí, por ejemplo, el verbo desenvolver. Desenvolver es cuando nosotros tenemos la facilidad de hablar con las personas, de que tenemos una facilidad de comunicarnos, ese podría ser una forma de desenvolver. O desenvolver también que podría ser el de desenrollar una tela. Por ejemplo, voy a desenvolver la tela para que lo tengamos en cuenta. Otra regla es se usa V después de las sílabas ya, ye, yo y yu. Esta ya, ye, yo y yu es con doble L. Entonces tenemos como ejemplo llave, llevar, llover, lluvia, el verbo llamar, el verbo llegar y llovizna. También tenemos otra regla importante que es se usa V en los adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ive e ivo. Recordemos que los adjetivos también es otra categoría gramatical que también ya trabajamos en el aula de clase. En esta categoría gramatical podemos ver que los adjetivos son las características o son esas palabras que nos dan las cualidades al sustantivo. Entonces, por ejemplo, acá dice la palabra esclava. Ella es esclava de la cocina. Es una expresión que utilizamos o que escuchamos usualmente y pues allí podemos tomar en cuenta la palabra esclava. También tenemos la palabra suave, que es un adjetivo y lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. El oso de peluche es muy suave. Tenemos palabras como bravo, lleva, breve, nuevo, esquiva, creativo. Creativo podríamos utilizarlo como los docentes en este momento son muy creativos. Sin embargo, en esta regla hay bastantes acepciones o excepciones, como la palabra árabe y sus derivados ébano, ebanista o ebanistería. ¿Qué es ser ebanista? Ebanista es la persona que se encarga o tiene como oficio pulir la madera para poderla transformar y hacer, por ejemplo, muebles. Y la ebanistería es ese oficio que hace esta persona. Es la acción como tal.
Espero me estén entendiendo, niños, el tema que estamos trabajando el día de hoy. Se usa V en las palabras terminadas en viro, vira, boro y bora. Por ejemplo, herbívoro. Herbívoros son aquellos animales que se alimentan de plantas. Está la palabra carnívora, omnívoro. Estos temas son muy importantes y creo que ustedes los han visto, o esas palabras, estas terminologías, las han visto en ciencias. Entonces no son desconocidas para nosotros. La única excepción en esta regla es la palabra víbora. Víbora que también tiene como sinónimos culebra o serpiente. Se usa V en las palabras que comienzan con vivi, viva, vive. Por ejemplo, viveza, vivaz, vivienda. ¿Qué es ser vivaz? Es tener ese talento para ser activo, ágil. Uno dice, uy, es que ese niño es muy vivaz, es muy pilo, está pendiente de todo. Eso es lo que significa la palabra vivaz. En esta regla, la excepción es la palabra biberón, que si bien es cierto, se puede pronunciar igual que vive, viveza, biberón, pero a pesar de que estas dos letras, la B y la OB, suenan igual, pues obviamente tiene sus reglas diferentes y sus palabras diferentes y sus significados diferentes. Se usa V en las palabras que comienzan con equip y clap. Por ejemplo, equivocar, que es un verbo, equivalente o clavelina. Clavelina es un instrumento que se utiliza, es parecido a, si no estoy mal, como a un violín, algo parecido a esto. Y es pues, un claro ejemplo que podemos tomar para esta regla ortográfica. Entonces, como vamos ahí, tenemos el uso de la V. Sin embargo, recuerden que yo les envío un video, otro enlace de otra explicación en donde ustedes pueden tomar nota también de aquellas reglas ortográficas importantes. Sin embargo, en la guía van consignadas estas reglas que les estoy explicando el día de hoy. Vamos con la letra B. B de burro, o la B grande, o la B. Entonces, regla número 1. Las palabras que contienen las sílabas bla, ble, bli, blo, blu. Por ejemplo, lo que tengo acá en este momento es una blusa de rayas. La palabra blusa podría ser tomada como ejemplo para esta primera regla. Segunda regla. Las palabras que contienen las sílabas bra, bre, bri, bro, bru. Un ejemplo clarísimo es yo estoy levantando el brazo. La palabra brazo tiene que ver con esta regla, con el inicio de las sílabas bra. También puedo decir, mi amigo me jugó una broma pesada. La palabra broma puede tomarse también como un ejemplo para esta regla. Tercera regla. Antes de una consonante, tales como D, L, R, V, se escribe la B antes de una consonante. Como por ejemplo, Obdulio. Obdulio es un nombre de una persona y pues ahí tenemos claramente que antes de la D está la B, Abdulio. Regla número 4. Después de M siempre se escribe con B. Como por ejemplo, a mí me gusta tomar gaseosa colombiana. La palabra colombiana, como ustedes lo pueden pronunciar y lo pueden escribir, se escribe o tiene la M antes de B. Acá lo vamos a escribir colombiana. Entonces aquí tenemos la M antes de B. Esta es una de las reglas importantes que también tenemos que tener en cuenta. Regla 5. El pretérito imperfecto de los verbos terminados en ar y de los verbos ir. Entonces, por ejemplo, del verbo ir podemos tomar como ejemplo em,
íbamos, porque es el pasado. Íbamos. Acá tenemos la letra E. Entonces, del verbo ir, la palabra íbamos. Ese es un ejemplo claro de cómo podemos tomar esta regla en este momento. Regla número 6. Los prefijos bi, bis, bis. Acá tenemos bis con S y bis con Z, que significan dos veces de algo. Por ejemplo, podemos hablar de bisabuelo. La palabra bisabuelo se escribe con el prefijo bis. Y quiere decir que ha sido dos veces abuelo. Porque, por ejemplo, mi bisabuelo vendría a ser el papá de mi primer abuelo. O sea, en el caso, digamos, de mis hijas, mis abuelitos son los bisabuelos de ellas. ¿Sí? Por esa razón estamos hablando que ellos son doble vez abuelos. ¿Listo? Regla número 7. Las palabras que empiezan o terminan con la sílaba bio, que significa vida. Por ejemplo, bio, biología. Tengamos en cuenta que la palabra biología, entonces la palabra biología. Biología que tiene que ver con el estudio, obviamente, de la vida animal, vegetal, humana. Entonces, lo tenemos ahí en cuenta también como una de las claves o como una de las reglas importantes. Entonces, significa vida. Bioenergético quiere decir que tenemos en nuestra vida energía. Y bueno, así infinidad de palabras que podemos conocer y que podemos tener en cuenta sobre esta regla. Regla número 8. Las palabras que comienzan con bene, bien, bono, y pues obviamente que el significado es bien. Entonces, bienaventurado, por ejemplo, es una palabra que podemos tomar ahí. Beneplácito, benévolo. Benévolo es aquella persona que hace las cosas para bien. Em, bueno, no se me ocurren ahorita más, pero tenemos, digamos, como esos ejemplos. Tenemos la regla número 9. La regla número 9 es que las palabras que comienzan con bibli, cuyo significado significa libro. Entonces, por ejemplo, tenemos biblioteca, que es el sitio en donde nosotros guardamos, organizamos los libros, dependiendo de la temática, dependiendo del nombre, los organizamos de manera ortográfica. Y también tenemos, por ejemplo, Biblia. Biblia, que es un libro sagrado de la religión, de las religiones católicas y cristianas, en donde está dispuesto cada uno de los libros que contienen la historia de Jesús en el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, antes y durante de la vida de Jesús y después inclusive de la muerte de Jesús. Entonces, digamos que allí podemos dar un claro ejemplo del uso de la palabra o de las palabras que comienzan con Biblia. Y la última regla que tenemos para el día de hoy es la regla número 10. Las palabras que comienzan con el prefijo sub, que significa bajo, debajo, inferior, secundario, disminuido. Entonces, por ejemplo, digo, el subdirector de la policía acaba de enviar un comunicado frente al cuidado del coronavirus. Cuando hablo del subdirector, quiere decir que está por debajo del director general de la policía. Puedo decir subordinado. Subordinado es, por ejemplo, la profesora Aura tiene subordinados para que le colaboren con las clases. Cuando yo hablo de subordinados, son personas que no son las profesores principales, pero que son ayudantes, por ejemplo. Puede ser una opción.
Entonces, niños, espero que estas reglas que acabo de enunciarles sean muy prácticas, sean de pronto una retroalimentación a esos saberes previos que tenemos, porque el tema no es nuevo, ya ustedes lo han venido trabajando en años anteriores, pero recordemos que en grado quinto, que es el cierre de nuestro ciclo en primaria, reforzamos todo lo que hemos visto desde preescolar hasta grado cuarto. Entonces, en grado quinto es el refuerzo de todo y le aumentamos un poquito más. En este orden de ideas, quiero que ustedes aumenten ese léxico, ese vocabulario, que estén animados trabajando el día de hoy en mi clase. Cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier duda, con mucho gusto la atenderé durante la jornada. Y estaré muy atenta a través de la plataforma por medio de comentarios. Dios los bendiga, no olviden cuidarse. Recuerden seguir todas las recomendaciones, no solamente que el gobierno nacional nos ha dado frente al tema del coronavirus, sino que también hagamos esto como un propósito individual para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Esto es de responsabilidad, no es semanas de vacaciones, es una semana que podemos utilizar también para reflexionar del por qué está pasando esto en el mundo. Realmente nuestra naturaleza está pidiendo a gritos que nosotros los seres humanos demos de nuestra parte, seamos mejores personas, seamos mejores seres humanos en esta tierra. Cuidemos nuestros recursos y nos cuidemos de sí mismos. Un abrazo, Dios los bendiga y para mí fue grato haberles compartido estos conocimientos a ustedes. Bye.